La verdad es que por primera vez en Esquipulas se implementa lo que es hacer un pequeño circuito en bicicleta con jóvenes del Instituto INEPSE, acompañados por los docentes. Déjenme decirles de que ya muchos países desarrollados han implementado lo que es la bicicleta como una norma establecida en las ciudades principales de cada uno de los países. A nivel mundial podemos mencionar a China, podemos mencionar a Cuba, a Corea del Sur, a Dinamarca, quienes han sido los países que han implementado un programa, un proyecto que se llama Bici Urbano. Grabando. Bueno, tengan muy buena noche. Antes de todo, queremos agradecer a Canal 33 por el apoyo que nos está brindando en esta bonita actividad. Los objetivos de esta actividad es que el alumno enriquezca su conocimiento y que lo traslade a la juventud, al pueblo de Esquipulas. El mensaje de esta actividad es pedalazo por amor a tu ciudad y a tu salud. Queremos hacer conciencia en los jóvenes que el uso de la bicicleta contribuye a no contaminar el planeta, contribuye al beneficio personal, salud, y convivimos, que es algo muy importante que también nos brinda el pedalazos, convivir. Podemos practicarlo en familia, podemos practicarlo con amigos, con vecinos, y invitamos a los padres de familia a que a sus hijos los incentiven a que utilicen la bicicleta, que practiquen bicicleta. Es muy bueno, va a contribuir a su persona, a la sociedad en sí. Y felicidades a los alumnos por ese entusiasmo que mostraron esta noche, y esperamos en Dios que esta actividad no muera. Tenemos toda la energía para realizarla año con año, y que este mensaje llegue a la juventud, a los adultos, para obtener un beneficio al planeta y a su salud. Bueno, para mí fue una actividad muy bonita, en primer lugar porque, como nos decía el profesor, ¿verdad? Hay varios institutos que tienen muchos años de estar dando clases, ¿verdad? Y el INEPSE fue el primer instituto que saca a promover el uso de la bicicleta, ¿verdad? Y como lo dicen los profesores, de que nos ayuda mucho a no contaminar el medio ambiente. Exhorto a toda la comunidad esquipulteca que venga aquí a la ciudad, que ande en bicicleta, porque no solo ayuda al cuerpo humano, sino al medio ambiente, porque mucha gente usa solo la moto, pero no tiene conciencia de que también el ambiente necesita que le demos un respiro al mundo. Una de las experiencias fue recorrer lo que es el trayecto de la parroquia para el Instituto INEPSE Nocturno, como lo es en la participación de contaminación al medio ambiente. Muy buenas noches, pueblo de Esquipulas. Agradecemos en esta oportunidad a Canal 33 NTV por darnos el espacio de poder informar al pueblo de Esquipulas sobre la actividad realizada esta noche, sobre lo que es pedalazos de amor para erradicar la contaminación. La verdad es que hemos estado tratando de fomentar en cada uno de los jóvenes de nuestro establecimiento el principio fundamental de erradicar lo que es la contaminación en nuestro municipio y dar pequeños pasos en cuanto a contribuir al desarrollo del mismo. Creo que el objeto principal es descubrir que tenemos muchas riquezas en las cuales no las valoramos, no las descubrimos, por la misma situación de que no tenemos información acerca de lo importante que es reducir la contaminación. Con más de conocimiento de todos nosotros, la contaminación es algo que nos está afectando a nivel mundial, algo que está en nuestras manos como educadores y formadores, poder inculcar en los jóvenes de esta manera reducir en mínima parte lo que es la contaminación. De la misma manera invitamos al pueblo de Esquipulas para que se una a estas actividades en las cuales trata la manera de poder convertir a Esquipulas en una bici urbano, la cual ya algunos países como China, Cuba, Corea y Dinamarca lo han implementado y ha sido muy útil en el desarrollo tanto económico, social y, por qué no decirlo, en la salud pública, en la cual se reduce
el gasto del gobierno porque ya se tienen más personas sanas, con mejor ritmo cardiovascular y una mejor longevidad. Creo que en esta oportunidad dimos el primer paso, esperamos contar con el apoyo, así como lo tuvimos de muchas empresas y entidades en esta oportunidad, tenerlo más adelante y poder fortalecer actividades como esta para mejorar la convivencia en las distintas áreas de nuestro municipio. Gracias.